En este tutorial se va a explicar cómo resolver intuitivamente a la integral múltiple o iterada definida doble. Pues bien, para ello, imagínense que se tiene precisamente una integral doble definida a, b, c, d, ¿verdad? Con A menor que b y c menor que d. De una función, supongamos de dos variables, puede ser de más, pero f de x, y respecto a x, respecto a y. Aquí tenemos, como ya expliqué en otro tutorial, su notación de una integral definida doble. La pregunta es, ¿cómo se resuelve? O la forma de resolver este tipo de integrales definidas dobles. Bueno, para empezar, ¿verdad? Nuevamente vamos a tener que identificar la más interna. Entonces, en este caso, aquí obsérvese que aquí tenemos el operador de integral, buscamos su correspondiente diferencial, ¿verdad? Aquí significa que esta es la integral más externa. Recuerde que las partes de una integral es el operador de integral, cuando es definida con los límites de integración, lo que se va a integrar y el diferencial que indica respecto a quién se va a integrar. En consecuencia, aquí se puede ver que tenemos que encontrar la integral de otra integral. Tenemos una integral anidada y definida también. Entonces, por eso estamos hablando de una integral múltiple o iterada definida doble. Bueno, entonces el siguiente paso es, como ya se ha explicado en los tutoriales, observar cuál es la integral siguiente. Aquí tenemos el operador de integral, aquí tenemos lo que se va a integrar y aquí está precisamente su diferencial. Todo esto formaría precisamente la otra integral, la integral más interna. Entonces, una vez que ya identificamos la integral más interna, lo primero que se debe hacer es resolverla para encontrar su primitiva. Entonces, escribimos eso. Una vez que se ha identificado la integral más interna, se procederá a resolverla, como ya se explicó en los tutoriales, como ya se explicó en otros tutoriales. Aquí estoy dando lo que es específicamente el marco teórico. Entonces vamos a resolverla. Aquí nada más se va a explicar intuitivamente porque no se conoce quién es la función f de x, y que se está integrando en la parte interna. ¿Cómo resolveríamos la integral definida desde a hasta b de una función f de x, y respecto a x? Bueno, lo que tenemos que hacer es resolver de forma independiente la integral indefinida. Entonces recuerden eso. Todo eso ya lo vimos en otros tutoriales. Primero se resuelve su integral indefinida. Quiere decir que vamos a tener que resolver aquí esta integral, pero le quitamos los límites de integración. Vamos a resolver la integral de f de x, y respecto a x. Como no conocemos aquí la función, simplemente vamos a denotarla como ya la integral como una f mayúscula que va a depender de las mismas variables independientes f de x, y más otra función que le hemos llamado phi o h o cualquier función. Como lo estamos integrando una función de dos variables y la estamos integrando respecto a x, vamos a tener que sumarle una función que dependa de la otra variable, es decir, phi de y. ¿Ok? Entonces vean, aquí hay una gran diferencia entre la f minúscula y la f mayúscula. La f minúscula es la que vamos a integrar y la f mayúscula ya es el resultado de haber aplicado la integral, que puede ser mediante fórmula o mediante método de integración. Entonces, vean, esta es la que vamos a tomar en cuenta. Esta es la que le hemos llamado, cuando resolvimos integrales definidas de funciones de una sola variable, esta le llamamos precisamente la función primitiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez que ya resolvimos esta, ¿verdad? Vamos aquí en la integral definida y vamos a decir que este es igual a ¿quién? A f mayúscula de x, y. Vean, omitimos esta partecita, inclusive en los tutoriales lo que dice la taché, quiere decir que no se va a tomar en cuenta. Y este resultado la vamos a evaluar, ¿verdad? Desde a hasta b, Aquí vamos a tomar como variable, recuerden que el diferencial me va a indicar quién es la variable. Quiere decir que aquí la variable es x y y juega el papel de una constante.
Bueno, recordando brevemente esto, ¿verdad? Aplicando el teorema fundamental del cálculo, vamos a poner aquí, aplicando el teorema fundamental del cálculo, se tiene. ¿Qué se tiene? Bueno, recuerden, todo esto yo expliqué en los tutoriales, recuerden que es f de b menos f de a. Como en este caso vamos a sustituir a la variable que es x, sería f de b sería f de quién. En vez de poner x vamos a poner b, y menos f de a, sería f de x. En este caso, en vez de poner x vamos a poner a, f de a, y. Esto es f de b menos f de a, sustituyendo en la variable que es x. Entonces, precisamente, esto sería el resultado de la primera integral, es decir, de la integral más interna. Bueno, retomando, recuerden que queremos integrar o resolver una integral definida doble. Entonces, ¿qué quiere decir? Vean, luego, regresamos, vamos a ponerlo con otro color para que no se me pierdan. Luego, vean, sería la integral, volvemos a escribir lo que tenemos aquí, la integral desde c a d, de la integral de a b de la función f de x, y respecto a x, respecto a y, es igual a ¿quién? Bueno, aquí vamos a ponerlo con negro para que se identifique que es la externa, eso que quede claro para que no se me pierdan, aquí respecto a y. Entonces ya vean la integral desde CD de esta integral, pero esta integral ya la hemos resuelto, entonces aquí vamos a poner un corchete para poder colocar el resultado de haber aplicado el teorema fundamental del cálculo. Sería de f mayúscula de b, y menos f mayúscula de a, y, cerramos el corchete, y esta integral tendrá que ser respecto a y, que es precisamente la integral más externa. Y bueno, de aquí, ¿verdad? Vamos a tener que resolver esta integral menos la otra integral. Entonces, nada más estoy dando el marco teórico. Esto es igual, ¿a quién? A la integral por linealidad, la integral de esto menos la integral de esto. Será la integral de quién? De f mayúscula de b, y respecto a y, ¿desde dónde a dónde? Desde c hasta d, ok, menos, sería menos otra vez la integral, otra vez desde c hasta d, ahora de f mayúscula, que ya fue la primitiva, de a y respecto a y. O sea, vamos a tener aquí que resolver dos integrales. Y bueno, como es simplemente la solución intuitiva, aquí esta integral va a depender de la función primitiva y también aquí. Ese es el procedimiento, ¿verdad? O el marco teórico para poder resolver una integral múltiple o iterada definida doble. Aquí está el procedimiento como lo acabo de explicar. Resumiendo, tengo que identificar la más interna, ¿verdad? La integral definida más interna, la resuelvo, aplico el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Posteriormente lo que hago, ¿verdad? Le vuelvo a aplicar la otra integral externa, que es lo que tenemos aquí, y nada más la resuelvo cada una de ellas. Bueno, espero que haya quedado claro este marco teórico. Más adelante vamos a hacer ejercicios o ejemplos para que quede claramente, ¿vale?